Para seguir hablando de cuestiones económicas, nos acompaña esta tarde en nuestros estudios Adolfo Solís Farías, abogado fiscalía y un experto en varios temas muy relevantes para la frontera, y uno que de repente hemos olvidado un poquito es qué pasó con el amparo que iniciaron contra este incremento del IVA, que por más que nos digan, sigue resintiéndose negativamente por los ciudadanos de Baja California. Gracias por estar con nosotros, abogado. No, hombre, muchas gracias a ustedes y la verdad que me da mucho gusto. Y en particular para poderles comentar que vamos en la fase final del amparo colectivo. Recuerda que la primera parte estuvo compuesta por una serie de procedimientos ante el juez de distrito aquí en esta región. Hubo en ese momento, hace un par de años, cuando se inició este movimiento en el mes de febrero del 2014, hubo una serie de acciones procesales que gestaban la posibilidad de que se fuera el amparo a la Ciudad de México. Después de que se fuera a la ciudad de Culiacán, a final de cuentas se logró que se levantaran todas las mociones que había hecho la autoridad y se quedó aquí en la ciudad de Tijuana. El tercero se quedó, ¿no? El juzgado tercer distrito, la juez Blanquebelia Parra. La juez Blanquebelia Parra aquí decidió sobreseer, y en ese sobreseimiento parte de la premisa de que se tiene que acreditar un interés jurídico. Sin embargo, técnicamente hablando, los ciudadanos acudieron para defender sus intereses en base al sistema de interés legítimo, que es un sistema totalmente diferente. El interés jurídico, una persona tiene que acreditar el daño personal y directo que se le causa. El interés legítimo, nada más necesitas estar en una posición de desventaja frente a la norma. Ella decía que que los ciudadanos no habían acreditado el impacto negativo. Sí, que ella no tenía la certeza de que el ciudadano viviera aquí en la frontera, pese a que tenía su credencial de elector, que traía la residencia aquí en la frontera, y de acuerdo a una serie de disposiciones legales, pues hay bases para creer que alguien que tiene una credencial de elector aquí, pues existe también como residente. Además, en materia de impuestos indirectos, cualquiera es contribuyente, cualquier persona, no necesitas tener un RFC. Y era una de las exigencias que se pedía, tener un RFC. Entonces, las personas en impuestos indirectos, una persona puede ir a comprar y le trasladan el IVA, y es contribuyente. Esa respuesta fue aproximadamente en junio, julio del año pasado, ¿no? En junio, julio del año pasado. La siguiente instancia fue ir al recurso de revisión. Ese recurso de revisión se radica en la ciudad de Mexicali, en el 6º Tribunal Colegiado, aquí en este circuito, que es el 15º. Cuando se empieza a gestar toda la información, pues se manda el expediente, es una cantidad muy importante, casi 1 millón de fojas, y se manda la información directamente a la autoridad que es superior, que en este caso es el Tribunal Colegiado. Se tienen reuniones directamente en el 6º Tribunal Colegiado con el propósito de detallar los puntos que eran muy importantes que se evaluaran. El magistrado que es el ponente, porque hay 3 magistrados en la ciudad de Mexicali, el magistrado que es el ponente, José Avalos, analiza bien, es un experto en el tema, es un experto en materia fiscal, analiza bien los argumentos, los valora, nos pide señalar las pruebas que son más importantes, le señalamos las pruebas más importantes. En aquel momento y en aquellas reuniones que eran del mes de diciembre, mes de enero, se esperaba que la sentencia que le engrose, que toda la estructura del fallo final saliera en este mes de enero, febrero. Pero, ¿qué ocurre? El cúmulo de pruebas, él dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un análisis meticuloso, detallado como se requiere, de cada uno de los puntos y de cada una de las pruebas. O sea que no está muerto este esfuerzo. No, por supuesto que no está muerto el esfuerzo. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente esperar ese fallo, que ya no debe de tardar, estamos ya a unas cuantas semanas de que se pueda emitir en definitiva, y lo que ahí se diga ya va a ser la verdad final. A pesar de las declaraciones hechas posteriormente por el secretario de Hacienda y por la autoridad federal de que esto sería improcedente, y el argumento de que nos ponen, como siempre, parejo con el resto del país, ¿no? Sí, lo que pasa es que en materia, déjame decirte que en materia de la acción de inconstitucionalidad que tramitaron los diputados senadores, en materia del IVA también, pues a ellos les dijeron no, sobre un argumento que se hizo valer. Pero este amparo lleva 12 argumentos, que no son ni siquiera similares a este. Entonces, lo que se tiene que hacer es valorar estos otros argumentos. Ok, a aquellos le dijiste que no, les dijiste, basado en unas teorías, que no procedía el IVA. Pero bueno, aquí en este caso vas a tener que analizar lo que ahora los quejosos te plantean. ¿Qué puede pasar? En temas políticos se ha afectado también porque se ha politizado. Recuerda que el Partido de Acción Nacional lo agarró como una bandera personal. Que le funcionó
de Y alguna entonces forma, ¿no? también eso es muy malo porque de repente el juez se ve envuelto de que, oye, o es un tema legal, o es un tema político, o es un tema de toda esa naturaleza. Entonces el juez tiene que ser más acucioso. Yo creo que hoy logramos ya desvincular el tema político. Me parece que es bien razonado. El Consejo Coordinador Empresarial también hizo un papel muy loable en todo esto, porque decidimos dentro del Consejo que no se hable más para que no se politice más, porque eso estaba afectando. Y nosotros vamos hasta la vía procesal, hasta el último momento, y ya cuando esté el fallo, ya el propio Consejo Coordinador Empresarial lo dará a conocer. Quiere decir que estos acontecimientos que hemos estado viviendo, por ejemplo, estos niveles de inflación, estos niveles del impacto tan negativo que ha tenido la situación económica, por ejemplo, en Baja California ha subido la gasolina, por ejemplo, como en ninguna otra entidad del país, ¿no le servirían de mucho en esta lucha para convencer a la autoridad judicial? Bueno, lo que pasa es que el amparo se sustenta en una base. Cuando subiste el impuesto al valor agregado, subes el impuesto al valor agregado, ¿realmente causas a las personas un daño? Si les causaste un daño, si las personas, si mermaste la competitividad, si mermaste su capacidad de compra, si mermaste su capacidad de ahorro, si mermaste realmente su productividad, si mermaste, obviamente, que toda su estructura económica se ve alterada, incluso su estructura de ahorro, si mermaste, entonces el amparo se debe de conceder, porque el amparo está hecho para remediar obviamente esas violaciones constitucionales. Pero si no se hubo ningún daño, si la población no sufrió nada, si la población no sintió nada, y hasta podríamos llamar que fue caprichoso el amparo, entonces no se le debe dar la razón a los sujetos. Entonces, aquí es donde estamos ante una realidad. Cada uno de nosotros puede definir, ¿hubo afectación o no hubo afectación? Claro que hay una afectación, y no hay una afectación que se haya culminado en estos 2 años. Hay una afectación colateral que va a seguir los próximos 3 o 4 años más, porque fue una afectación que vino a durar cuando menos 5 años. Entonces, si hay una inflación baja y aparte tú le sumas a eso un aumento en el tipo de cambio agresivo, porque cuando se entró en este sexenio estaba en 12.80. De hecho, para ser exactos, el día de la elección estaba en 12.89 cuando Enrique Peña Nieto llegó al poder. Estaba en 12.89. Si lo vemos ahorita, ¿a qué niveles llegó? Prácticamente hubo días que llegó casi a los 19 pesos. Entonces, esos factores, más el impacto del IVA, más el aumento que ha tenido en otros factores de la producción y también en materia de impuestos, por ejemplo, los combustibles y el diésel, que se creó una cuota especial de casi 4 o 5 pesos en la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, todo eso va a mermar a la sociedad. Es una afectación de largo plazo. Nos quedan como 30 segundos. ¿Qué si hay algo que se puede hacer para seguir presionando o para seguir trabajando y arrimándole, por así decirlo, estos argumentos o estas evidencias de la afectación que han tenido los bajacalifornianos a la autoridad? Me parece que no hay nada que hacer ya. Ya las pruebas, los elementos, los argumentos, los debates técnicos, las mesas de trabajo, ya todo se agotó. Ya ahorita lo único que hay que esperar es que el magistrado haga su proyecto, que lo someta a los otros 2 magistrados y que los 3 voten. Y en ellos va a estar decidido el futuro prácticamente del impuesto al valor agregado. Muy bien, pues estaremos muy pendientes. ¿Cuándo calculas tú que podría estar? A mí me parece que no va a tardar más de 4 semanas. Bueno, estamos muy pendientes y entonces esperamos tenerte de regreso aquí con nosotros para que nos expliques claro que sí, será un placer. qué procede. Gracias. El abogado fiscalista, experto en temas fiscales y también el principal responsable de trabajar esta cuestión del amparo colectivo contra el incremento del IVA, Adolfo Solís Farías. Hacemos una pausa, regresamos con más.